están? ¿Todo bien? De Todo en mi orden. parte. Todo en orden. Completaron el foro ya. Están completando. Ya. Muy bien. Pudieron mirar ya los datos del foro. ¿Alguien ya pudo completar? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Ahí lo que no puse es si ustedes me dan la autorización para compartir la respuesta. Tenía que poner el consentimiento. El hecho de completar el foro significa también que está en condiciones de aceptar que se comparta el documento, o sea, la respuesta. Tenemos que gestionar el enlace por correo para que ustedes puedan entrar directamente. No sé si la delegada tiene la recopilación de los correos. Señorita da Silva. En ese caso, si la invitación les llega a ustedes en su correo, ya van a ingresar directamente y también como es permanente el enlace, entonces van a usar en las clases virtuales al menos para ingresar. Sí, así es, Jazmín. ¿Es una cuestión cultural o no? El frío es cultural. Porque vamos a hablar de la relación de cultura y naturaleza y Hola, profe. bueno, ¿qué Yo tal? creo que en realidad la manera en cómo enfrentamos el frío es lo que podría ser cultural. Acá, por ejemplo, en Paraguay somos más de no salir tanto cuando hace frío o a veces no hacemos luego nada, ni que si llueve luego no salimos luego para ningún lado, ¿verdad? Y haciéndonos más una comparación con otros países donde siempre tienen frío, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, ¿verdad? Toda su infraestructura, todas sus ropas, toda su vida se acomoda aunque haya lluvia o aunque haga mucho frío o aunque haya nieve. Para que Eh, no muy lejos, dice, si acá en la Argentina lo viven casi con frío, por lo menos en la parte del sur, onda Mendoza, y toda esa cierto. onda así del frío, siempre ellos están así, o sea, su vida activa de siempre, no importa que haga frío o calor, igual siguen su vida activa ellos. Chile lo Así mismo. es. Eso es lo que yo creo, profe. Excelente. Entonces el frío es naturaleza, pero la forma que enfrentamos al frío es cultural. Profe, Sí. o sea, justito con esa pregunta, yo estuve pensando, pero se me ocurrió la idea de que el contenido que nosotros tenemos culturalmente puede ser que venga de la naturaleza, porque lo primero que vio el hombre
además de verse a sí mismo, fue también la naturaleza. Por ejemplo, la música del pájaro campana es parte de nuestra cultura, o sea, de nuestra cultura, porque es parte de nuestra música. Y viene de el canto de un pájaro que es originario de nuestro país, que está en nuestra naturaleza. O por ejemplo, uno que realmente no vive, o sea, un animal que no vive en Paraguay y que nosotros vamos a decir que simbolizamos, es por ejemplo el león, en la bandera paraguaya, ese que decimos el león guaraní. El león realmente no existe acá en Paraguay, además en los zoológicos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tomamos como nuestro. La palma y el olivo también en el escudo. Que en realidad, bueno, eso realmente seguramente tal vez haya acá o no, pero eso por ejemplo, en Egipto, los dioses que tenían cabezas o sea, cabezas de animales, por ejemplo. De ahí viene, yo creo, más o menos el tema de la cultura a través de la naturaleza. La simbología de Estados Unidos con el águila calva. Bien, está muy bien. Nosotros podemos ver por separado y también podemos ver cómo la frontera de la naturaleza para que pueda llamarse cultura. Entonces, lo que yo quiero mirar primero es las respuestas que ustedes pusieron en el foro. A partir de las preguntas también que veo que unos cuantos respondieron ya. Me va a decir Sofía si está de acuerdo que comparta su respuesta. Está Sofía. Api Sofía. No sé si Abigail o Carlos David. Orlando David. Señor profesor, ¿en qué le ayudo? Estoy viendo permiso para compartir tu respuesta. Me da vergüenza, profe, pero sí, no sé, no hay problema, no Bueno, hay problema. está bien. Lo que pasa es que no puse el consentimiento. Si yo ponía eso me lo iba a poder compartir sin problema porque Tranqui, profe. el hecho de aceptar la respuesta también podría significar que ustedes aceptan que se comparta su tarea. Entonces, también es importante ese respeto Claro, dentro de claro. la Está bien, cultura. profe. Sí. Se agradece, se agradece, se agradece. Bueno, entonces, ¿qué es la cultura? El compañero mismo nos puede leer, por favor. Adelante. Sí, señor profesor. Yo puse que es aquello que identifica a un grupo de personas a través del tiempo y también determina por definir a las personas por rasgos generales y así también más propios. Ujú. ¿Alguna pista de los términos que utilizaste? ¿Por qué porque esa elección, por ejemplo, Porque la cultura es algo que se lleva a través del tiempo y es algo que se va, cosas que se van adhiriendo y cosas que se van, en cierta manera, deshaciendo, no, no sé si decir eso, ¿no? Pero es algo que a lo largo del tiempo va y va y va y solamente termina de existir cuando esa gente o esa gente que vive de esa manera, esa cultura, ya no existe o no vive más o adopta otro tipo de cultura, tal vez para sobrevivir o tal vez para adaptarse mejor a un entorno. está muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué relación existe entre cultura y la naturaleza? La cultura y la naturaleza. Leo otra vez, ok. Sí, por favor. La naturaleza forma parte de la cultura, ya que pues el hombre genera su cultura en base a ella, desde creencias, medicina, comida, ropa, etcétera. Ujú. El hombre usó la naturaleza como su lienzo, en la cual creó sus culturas, sus hábitos, su vida, y de la cual se extrae todo lo que este necesita. La medicina, las creencias, como dijo el compañero, le adoraban al sol, al viento, a la luna, al agua, la medicina, la comida, la ropa, hasta el techo, o sea, anteriormente se hacía de paja y eso, y ahora también incluso se sigue haciendo el tema de las rocas y todas esas cosas. Muy bien. ¿Qué puedo aportar a la cultura? O sea, desde tu primera persona. Desde mi punto de vista, sería todo aquello que yo experimento y puedo transmitirle a mis semejantes y seres progenitores y demás, o sea, a mis padres, o sea, a mis primitos,
a mi hermana, todas esas cosas. ¿Y alguna vez a tus hijos, a tus Y nietos, alguna verdad? vez a mis hijos, a mis nietos. Está bien, sí, Sí, ¿verdad? hasta la quinta generación de tu, va a ser tu pariente. Tu tataranieto, hasta ahí se puede. ¿Cuál es la relación entre cultura y sociedad según tu parecer? Según mi parecer, es que comparten el individuo que es el hombre. Y el hombre forma parte de la cultura, que a su vez también es en cierta manera parte de la sociedad. Y es como que ambos se complementan y conviven de manera que el hombre se adapta al entorno en el que vive. Por ejemplo, mi cultura es la del paraguayo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me voy a Europa a una cultura totalmente diferente. Me voy a terminar adaptando en cierta manera a esa cultura, pero igual voy a tener todavía ciertos rasgos de cultura de mi país, como, no sé, cuando hace calor tomar tereré o cosas por el estilo, o ser más delicado al clima helado, por ejemplo, y aguantar más el calor, un ejemplo, por poner algo. Sí, súper bien. ¿Cómo podemos revitalizar nuestra cultura, según tu opinión? Yo creo que, como puse en el texto, sería no dejarse llevar por aquello que no nos gusta de nuestra cultura y adaptar otra cultura porque solamente no nos gusta una cosa, sino que nuestra misma cultura, por haber crecido en ella, sí o sí habrá algo. Y, ¿cómo es? Eh, Utilizar eso para no salir tanto de la cultura en la que estamos habituados. Podría ser algo así, o en otros términos también sacando eso, eh, teniendo más en cuenta el tema de las comidas, las danzas, las canciones, los cuentos, las historias de la misma cultura del país y todas esas cosas, podría decirse. A ver, ¿puedo ver quién sos? Sí, profe, es verdad que me voy a conectar mi cámara. ¿De cuánto punto la tarea? No me acuerdo, profe, pero acá ya conecté mi cámara y ahora voy a prender para que se me vea. Espero que Yo le, ya le funcione. he visto a usted, pero quiero Espera que, profe, que no me detecta mi cámara. identificar. Eh, Vamos a ver si ahí reacciona. Sale todavía tu videojuego. Sí, profe, espera que tengo que ver. Ahí sale, creo. Eh, Ahí está, creo. Espérame, profe. Ahí. Vamos a ver si sale. Ahí está. Ahí Hola. está. ¿Cómo está, bro? ¿Se me ve? ¿Ya? ¿Sí? Sí, no distingo así muy bien, pero creo que te conozco ya. Sí, sí, sí. Yo siempre estoy ahí sentado delante, profe. Siempre estoy hablando en clase. Sí, participando. Sí, señor. Bueno, vamos a calificar en directo esto. De 10 puntos, 10 puntos, ¿verdad? Gracias, profe. Gracias, profe. Después, vamos a ver si corre así o salimos para entrar en otro. ¿Quién leyó recién? Carlos David Franco. Si no está, pasamos al siguiente. Avi, solamente el nombre voy a mostrar y si me confirma que quiere participar, entonces vamos a compartir su trabajo. Avi Sofía. Yo estoy profe, pero de preferencia no. Bueno, pasamos entonces. Voy a salir de esta y vamos a entrar de a uno. Para no. Nos quedamos en. Estaba Avi, Carlos, Orlando habló. Samuel. Adelante, profe. Samuel. A ver, ¿quién es Samuel? A ver, un ratito, profe. Ahí aparezco. Hola. Sí, me acuerdo. Sí. También está adelante. Bueno, acá están las respuestas. Si querés leer de seguido, nomás presentar de seguido y con una pequeña defensa. Bueno, o sea, para mí, ¿verdad? La cultura es el conjunto de creencias, costumbres y tradiciones
que se crearon a lo largo de la historia y que forman parte de las distintas etnias o sociedades alrededor del mundo y que influyen en la forma de pensar y actuar de sus miembros, dándoles identidad y sentido de pertenencia. Porque, a ver, a lo largo de la historia, porque cada cultura tiene su historia, como había mencionado también Orlando, hay tal vez cambios en la historia que hacen que la cultura sea distinta. Eh, por ejemplo, no sé si estaría mal decir que antes Egipto, como era una gran civilización, tenía cultura, o sea, tenía cierto comportamiento, pero ahora no tiene más el poder que tenía antes. Y la forma de pensar de la gente ya es distinta, seguro. Después también con el tema de, o sea, ya, por ejemplo, ya no hay más ese pensamiento de conquista. Eso también con respecto también a el tema de la, ¿cómo era? De la diplomacia entre países también, que se fue arraigando y que ya no es más parte de la cultura global de antes, que era muy por conquista. Eh, y bueno, identidad y sentido de pertenencia, porque, a ver, por ejemplo, yo ahora sé que soy paraguayo y sí siento que soy paraguayo porque, por ejemplo, o sea, eh, hablo el mismo idioma que muchos paraguayos, o sea, que muchos paraguayos. Lastimosamente no sé hablar guaraní, eso es algo que tengo pendiente, pero, por ejemplo, en el lado deportivo me siento identificado, por ejemplo, con la selección, que tal vez muchos paraguayos estén así, ¿verdad? Eh, Después la música paraguaya también y esas cosas, ¿verdad? Y ahora, yendo a mi siguiente punto, ¿cuál es la relación que tiene la cultura y la naturaleza? Porque la cultura proviene de la naturaleza, ya que la creación de la misma está formada por ideas que el hombre vio a través de la naturaleza. Por ejemplo, como había mencionado antes, profe, la música del pájaro campana, dándole al hombre la inspiración de crear música, arte, por ejemplo, el arte rupestre, que es de hace mucho tiempo y en la que hay figuras de animales. Símbolos, como el símbolo que había mencionado, el león guaraní, en Estados Unidos la isla calva, etcétera, que forman parte del cuerpo o contenido que cada cultura tiene. O sea, el contenido que tiene cada cultura, todo su conjunto, o sea, todo el conjunto que tiene. Y después, ¿qué es lo que yo puedo aportar como miembro de la cultura? O sea, puedo ser un miembro activo e influyente en mi entorno, creando nuevas ideas o perspectivas culturales en mi comunidad, participando de las actividades culturales de mi región y desarrollando habilidades propias de mi cultura. Por ejemplo, en el aspecto de las ideas, por ejemplo, eh, en el lado, por ejemplo, de la historia, cómo yo puedo transmitir, por ejemplo, el sentimiento que se tiene, por ejemplo, a través de la guerra del Chaco, no, de la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que por más de que se perdió muchas batallas, lo que se vio en la guerra es o sea, la fuerza y el coraje que tienen los paraguayos de defenderse. Y por otro lado, tal vez esté la gente que piense que la guerra fue o sea, fue algo que hizo que este país decayera, que tenga una mentalidad pobre. Y eso es algo que yo después puedo influir en mi entorno. De por ahí, por ejemplo, si yo llego a ser profesor, ¿cómo influyo en ese aspecto, verdad? Sí. Después, ¿verdad? En realizar las actividades y desarrollar también las habilidades para realizar esas actividades que son parte de mi cultura. Después, la relación que tiene la sociedad y con la cultura, para mí, es el ser humano, ya que ambas forman parte del mismo, ya que la sociedad es una necesidad humana del hombre para entablar relaciones con sus semejantes y la cultura como un medio para alcanzar dicha forma de manera simbólica y compartida. O sea, yo puedo compartir, ¿verdad?, con ustedes a través de la cultura, porque yo eh, tengo cosas
O sea, tengo cosas en común con ustedes, como ser paraguayo, eh, después también el estar en el mismo territorio y esas cosas, ¿verdad? Y eso de manera simbólica y compartida. Después, siendo el hombre también el creador de la cultura y sin olvidar que cada sociedad se adapta a su cultura. Y por último, ¿cómo puedo revitalizar a mi cultura? Lo podemos hacer estudiando, descubriendo y valorando nuestra cultura, siendo partícipes en sus tradiciones y costumbres, sin sentir vergüenza de la misma y resaltando sus fortalezas. Vivir la identidad que nos da y no alejarse ni olvidarse de ella siguiendo otra cultura para adaptarse a esa otra cultura. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de tratar de querer sentirse más argentino, porque los argentinos son mejores que los paraguayos, hablar así en el tono de los argentinos, sentirse más argentinos que paraguayos porque ser paraguayo da vergüenza. Ese, por ejemplo, no hacer eso, sentirse orgulloso de ser paraguayo y de esa manera después también sentir la curiosidad de estudiar, de descubrir y de ser partícipes de las costumbres paraguayas. No sé qué te pareció, profe. Me pareció excelente, me concentré en tu discurso. Súper bien. Agradecido, profe. Se disfruta el trabajo. Buena idea. Ahora estoy pensando nomás que tuve buena idea en proponer una actividad de esta forma para que también se dinamice un poco nuestra clase y también se parezca un poco a la clase presencial, que es nuestro reclamo, ¿verdad? Entonces acá también ya calificamos. Si por ahí no graba esto, después voy a volver a repasar sin problema eso. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Quién aparece? Verónica, si está y quiere participar. Profe, permiso. Ella escribió Profe, algo. Ah, Ah, escribió. ¿Dijo sí o no? Está afónica ella, profe, porque está engripada. Bueno, muchas gracias por el reporte. Genaro o Genaro, dice alguno. Araceli, Hola, profe. creo que hay más de una Araceli, ¿verdad? En el curso. Sí, sí. Hay como Yo soy tres. Araceli Bariño. Sí, vos venís de... Estaba leyendo también el foro de presentación. Sí, vengo de Presidente Ayes. Presidente. Ah, yes. Y ese eh, se conecta también bastante bien con lo que es la cultura. Porque si bien pues, en la clase virtual así parece que estamos dentro de un mundo, un pequeño mundo que se llama pantalla, pero cada quien tiene una realidad. Esa realidad es lo que podía ser, hay poca señal, no sé si importa cuando es virtual o cuando es presencial, sí tiene un proceso muy importante para la gente que vive lejos de la facultad. Por entonces, eso influye. Eh, Ahora yo me doy cuenta que a las 5 de la tarde, cuando veo que ustedes ya juntan sus cosas, no es porque yo viva a 3 cuadras de la facultad, no voy a hacer eso, ¿verdad? Pero hay gente que necesita 2 horas, 2 horas y media para llegar a su casa desde la facultad. Entonces, toda esa realidad son muy importante considerar cuando hablamos de cultura. A ver, también usted tiene la opción, por ejemplo, de no leer con las preguntas, con su respuesta, solamente lo que quedó en ustedes a partir de la realización de ese trabajo. Pero también si quiere compartir con pregunta y respuesta, Araceli, no hay ningún problema. Sí, voy a leer. No sé si está bien. Está bien, adelante. No, es nomás así, vamos a decirle muy elaborado, ¿verdad? Es algo más personal, así que no es tan, vamos a decirle, elaborado. Pero lo importante es que cada uno de ustedes se toma el compromiso en hacer una respuesta como
se le solicita. Eso es lo más importante. Sí, voy a empezar a leer. Sí, ¿Qué es la cultura? Es un conjunto de prácticas, conocimientos, costumbres, creencias y técnicas que se van acumulando con el pasar de los años, producidos por diferentes sociedades, el cual es transmitido de generación en generación. Al menos esto, por ejemplo, yo noto mucho donde nosotros vivimos. Nosotros somos muy fanáticos por la cultura paraguaya. Nosotros, al menos en la escuela luego, se enseña mucho cualquier actividad. Nosotros mucho tocamos lo que es la Guerra del Chaco, porque nosotros somos parte del Chaco también. Y se nos mete mucho desde chiquititos, grandes, se realizan actividades para que nosotros siempre mantengamos eso en cualquier danza o si no trabajos, todo relacionado para no perder lo que es nuestra cultura, vamos a decirle. Y a menos eso a mí me gusta mucho que siempre va pasando, porque así como a nosotros nos van diciendo, yo también voy a decirle a mis hijos, bueno, si es que tengo, ¿verdad? Y así, o a los demás. sí, está muy bien. ¿Qué relación existe entre la cultura y la naturaleza? La cultura y la naturaleza están unidas, ya que todas las culturas dependen de esta en cierta parte. Un ejemplo sería los guaraníes, los cuales eran nómadas y literalmente vivían en la naturaleza. La utilizaban como refugio, alimento, medicina y para hacer materiales. Yo ahí elegí usar un ejemplo, el cual me parece bastante específico. Sí, Luego, ¿qué puedo aportar a la cultura? Este es bastante personal. Yo puedo aportar conocimientos, habilidades. Personalmente, lo que hago más es fomentar la cultura en ciertos aspectos. Yo pertenezco a un elenco de danza folclórica, con el cual solemos recorrer el país participando en eventos y o festivales, fomentando y animando a los demás a no dejar atrás nuestra cultura. Al menos eso nosotros estamos, o menos en mi ciudad hay un elenco municipal, el cual nosotros solemos participar en festivales y solemos siempre recalcarle a los demás que tenemos que tener siempre en cuenta o presente nuestra cultura, no dejar atrás, siempre con los vestuarios tradicionales y eso. sí, está muy bien. Esa práctica es muy importante porque sirve de ejemplo para la gente porque muchas veces no seguimos los rastros porque no tenemos un referente. En este caso el referente es el baile que ustedes ofrecen también y tiene que ver de manera directa con la cultura paraguaya. Sí. ¿Cuál es la relación entre cultura y sociedad? Creo que cada uno depende del otro. Los dos están fuertemente entrelazados ya que la cultura existe gracias a la sociedad hombre y la sociedad se adapta a la cultura. Sí, Em, ¿Cómo podemos revitalizar nuestra cultura? Rememorando y enseñando a los demás sobre lo nuestro, lo que nos caracteriza como paraguayos, nuestra cultura. También poniendo en práctica todas las formas de expresión de nuestra cultura. Y eso sería mi sí, trabajo. excelente. Muchas gracias. ¿Quién era Celi Mariño? Sí, para prender mi cámara. No sé si... Sí, la veo. Muchas gracias. Pero esa pregunta también a mí me gustaría que ustedes respondan el próximo martes, no solamente a Araceli Mariño, sino eh, todo lo que me escuchan y lo que no me escuchan también en ese momento ustedes le pueden transmitir. ¿Quién es, por ejemplo, Araceli Mariño? ¿Quién es Antonella Cardoso? ¿Quién es Jazmín Ferreira? Entonces, cada uno, si se hace esa pregunta y para iniciar nuestra... Ya va a ser la última clase de la unidad 2 el próximo martes, cuando es presencial. Vamos a cerrar con eso. Y también que se vuelva un poco más dinámica la conversación, porque ustedes tienen mucho que contar y se aprende mucho así de la experiencia del otro. Muchísimas gracias. Profe. Vamos a la siguiente o al siguiente. A ver. Vania. Vania Mabel. ¿Qué dice Vania?
Después tengo a Sebastián. Profe, ¿puedes actualizar tu pantalla? Porque a mí me sale que hay más Sí, respuestas nuevas. voy a completar la lista y salgo y vuelvo a ingresar. Sebastián. Janina Luján. Bueno, entonces voy a salir y voy a entrar de nuevo. Ahí. Graciela Torres. Ok, no hay problema. Ella es. Sí. Vos pediste, entonces la tenés. Ah, bueno. Adelante. Yo pensé que el mío iba a ser el primero. Bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto complejo de conocimientos, creencias, valores, costumbres, tradiciones, arte y forma en la que son compartidas y transmitidas en una sociedad. Es lo que nos hace únicos a un grupo de personas humanas y nos define. Esto yo hice con ayuda de mi hermanita, porque mi hermanita tiene antropología cultural y yo ya tuve en el colegio, entonces me dijo, vamos a hacer juntas. Y por eso, profe, está medio técnico. Relación entre la cultura y la naturaleza influye mucho, según yo. Como persona que se fue a otro país y pudo vivir en carne propia lo que es vivir en otra naturaleza, te puedo decir que ayuda mucho el estar dentro de la naturaleza de ellos para saber mejor sus creencias, su práctica. El tema del frío también, como dijiste, tenemos distintas formas de afrontar la temperatura y todo esto. ¿En qué puedo apoyar a la cultura? Bueno, este es algo personal. Yo realmente siento que todos podemos ser embajadores de nuestro país. Yo mensualmente suelo tener reuniones con gente de otros países. Si viste el tema del foro de presentación, yo trabajo mucho en lo que es AFS, que es un programa, es una organización intercultural. Y siempre trato de compartir un poco sobre nuestra cultura. En la semana pasada, por ejemplo, les compartí un poco sobre el cocido, cómo hacer cocido, que el cocido, por ejemplo, acá nos reayuda y que yo, por ejemplo, en vez de tomar café, me tomo cocido. Y siempre trato de compartir algo sobre Paraguay. Yo, mis papás, por suerte tuve la buena suerte de que mis papás me mandaron de intercambio y cuando hice eso yo aprendí muchísimo sobre Paraguay. Tuve que aprender historia de Paraguay, tuve que aprender danza de botella, tuve 6 meses intensivos de danza paraguaya. Aprendí a tejer ñandutí, aprendí un poco de guaraní, aprendí un poco de todo realmente. Y yo creo que esas cosas nos va a ayudar para compartir también nuestra cultura y hacer que nuestra cultura siga viva, porque de balde vamos a tener el guaraní si es que nosotros no aprendemos un chiquitito por lo menos de guaraní. ¿Quién le va a enseñar después a nuestros hijos? ¿O qué va a pasar? En mi casa, por ejemplo, mi mamá no sabe guaraní, mi papá tampoco sabe guaraní. Yo tuve que aprender guaraní sola. Y eso yo no quiero que a futuro mis hijos tengan que pasar, entonces yo siempre trato de conocer un poco más de la cultura y todo esto. ¿Cuál es la relación entre la cultura y la sociedad? La sociedad moldea mucho a nuestra cultura y esto es por las normas sociales, el poder, el tema de las tendencias también ahora mismo que hay mucho uso de celulares. Nuestra cultura está siendo influida en varios aspectos por la cultura de otros países, porque se ponen en tendencia algo de Argentina y agarramos nosotros acá en Paraguay, o se pone en tendencia algo de la cultura de Estados Unidos y tratamos ya de tener también acá en Paraguay. Lo bueno es que últimamente la gente está moldeando esas tendencias a la cultura paraguaya, como está pasando con este tema del maquillaje Saoki, creo que se llama, que ahora los maquillistas paraguayos están agarrando, adoptando eso y haciendo con música paraguaya, por ejemplo, con la de Tierra Adentro. ¿Y cómo podemos revitalizar nuestra cultura? Yo creo que es fundamental sentirnos orgullosos y saber que pertenecemos a una cultura y también poder agarrar, compartir esto con nuestras generaciones futuras, porque revitalizar una cultura es un compromiso realmente activo de pertenencia y promoción y renovación sobre todo de nuestras tradiciones, prácticas y
todo lo que queremos. Porque, por ejemplo, la música paraguaya hace unos años no se escuchaba mucho. Después vino Tierra Adentro que agarró y volvió a renovar lo que es la música paraguaya y ahora muchos escuchan Tierra Adentro, muchos escuchan todo este tipo de música que sigue siendo música paraguaya tradicional, pero es moderno. Y podemos hacer proyectos artísticos, podemos hacer festivales de cultura, fomentar más esto en el colegio, como hicimos el año pasado, por ejemplo, Día del Folclore, podemos hacer esas cosas. Y eso. ¿Y quién es Graciela Torres? Yo soy Graciela Torres, yo soy paraguaya, tengo 19 años, yo me creo persona global, yo ese término uso mucho porque soy un conjunto de culturas realmente. Una vez que uno adquiere varias culturas no se siente más como una sola cosa y yo siento que sobre todo soy paraguaya, uso mucho las cosas culturales de Paraguay, siempre trato de ser un embajador del país como dije en el trabajo y soy Graciela, soy profe de inglés, no sé qué más decir y eso, Está muy bien. futura psicóloga. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Nada. A ver quién sigue. Chiara. Chiara Camila. Chiara también bailarina. Sí, profe. ¿Vos también sos bailarina? Sí, profe, también. Leí tu historia. Vamos a Bueno, preguntar. Bueno, ¿qué es la cultura? La cultura es todo lo que forma parte de la identidad de una sociedad o de un pueblo conformado por las creencias, religiones e inclusive el papel de las personas que las personas desempeñan en ella. ¿Qué relación existe entre la cultura y la naturaleza? Las sociedades agarran parte de la naturaleza para convertirla en su cultura de una manera simbólica, creando músicas, tales como dijo el compañero sobre los pájaros, del guracampana, inclusive hay bailes del guracampana, artesanías y más sobre ellas, así como las leyendas del Carao, por ejemplo, es justamente sobre un pájaro. ¿Qué puedo aportar a la cultura? Transmitiendo la cultura de generación en generación, estoy influyendo a que tal cultura no muera nunca. Participando en las actividades típicas de mi cultura ayuda a que ésta siga intacta. Justamente, siendo parte de una academia de danzas, nosotros siempre vamos a bailar, por ejemplo, en los San Juanes, en todos lados. Nosotros, cuando éramos un poco más chicas, por ejemplo, siempre nos íbamos y recorríamos los colegios, recorríamos iglesias y nos íbamos a bailar, hacíamos danza de la botella, del cántaro y muchas otras cosas. Y hasta ahora inclusive eso sigue intacto en mi academia. Es algo que justamente nos representa, por así decir. ¿Cuál es la relación entre cultura y sociedad? La cultura no existe sin una sociedad y la sociedad no existe sin la cultura. Las sociedades se forman gracias a la cultura y eso mismo queda intacta gracias a la unión de la sociedad misma, el cual lo transmite a través del tiempo. Justamente una cultura no va a poder pertenecer en el tiempo si es que la sociedad misma no la tiene en cuenta. Se pudo haber creado por una sociedad, pero si esa no se transmite a través de las generaciones o inclusive justos con tus familiares, pues va a morir rápidamente. ¿Cómo podemos revitalizar nuestra cultura? La podemos revitalizar a través de la transmisión de nuestro arte, incentivando la visita a lugares históricos, el cual da identidad a todos nosotros y nos hace quienes somos, promover a la realización de los bailes típicos de nuestro país, como mencioné anteriormente, incentivar a la escucha de músicas de nuestros compatriotas y mucho más. Justamente con el tema de la recorrida a centros históricos, siempre suelo ver que el Ministerio de Relaciones y demás suelen hacer visitas a todos los museos. Suelen cada mes, suelen hacer visitas a los museos históricos de vez en cuando. Y eso. Excelente. ¿Quién es Chiara Casal? No se prende mi cámara. Espera que, profe. Ahí está. Ahí. Sí, creo que me acuerdo. Sí. Sí, siempre suelo estar en el medio nomás, profe, por ahí. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que son muchos y es Sí. complicado todavía para aprender nombre y apellido. Y otra vez,
en la parte presencial y después virtual otra vez es muy complicado todavía para mí. Y para los otros docentes también, me imagino. Pero le agradezco muchísimo por la participación también, Chera. Dale, profe, gracias a vos. Buenísimo el aporte también. Después vamos a Mónica. Si ya presentó, me avisa nomás si ya presentó. Porque no. Catherine Pérez. Andrea Araceli. Acá está la otra Araceli. Hola, profe, ¿qué tal? Andrea, ¿querés presentar tu trabajo? Sí, te voy a hablar más, profe. Dame un ratito. Ahí. Bueno, yo puse, ¿qué es la cultura? Es el conjunto de creencias, conocimientos, prácticas de un grupo humano. ¿Qué relación existe entre la cultura y la naturaleza? Pues nuestra conexión con el entorno natural influye en nuestras creencias y tradiciones, y nuestras acciones culturales influyen en el medio ambiente. ¿Qué puedo aportar a la cultura? Puedo promover mis talentos artísticos, ya sea cantando, pintando, algo que representa a mi país. Ya que realmente cuando tenemos, bueno, aunque la facultad no se da mucho, eso se da más en el colegio, profe. Sí. Festivales y eso, cuando la gente iba a cantar o lo que sea, generalmente no cantaban músicas paraguayas, sino cantaban músicas extranjeras, o al menos eso yo veía mucho en mi colegio. No cantaban, por ejemplo, la lopera o, no sé, 13 Tuyití, sino que cantaban otras músicas extranjeras, con lo cual está bien, pero yo digo que deberíamos cantar más músicas paraguayas, al menos es lo que opino yo. Sí. Bueno, ¿cuál es la relación entre la cultura y la sociedad? Pues la cultura influye en las normas sociales y la sociedad puede moldear y afectar la expresión cultural. ¿Cómo podemos revitalizar nuestra cultura? Preservar tradiciones, apoyar artistas locales e integrar la cultura en la vida cotidiana. Eso de apoyar artistas locales es cierto porque realmente no apoyamos tanto a los artistas locales. O sea, el único artista local vamos a decir, que le apoyamos es los cachiporros, profe, que es el más conocido. Pero generalmente a los nuevos artistas que van naciendo, o sea, se van yendo a al grupo de la música, no le vamos apoyando tanto porque decimos, no, tipo no saca buena música o no, de Paraguay lo es, no va a tener nada bueno. Pero hay artistas acá de Paraguay que tienen muy buena música, por ejemplo, una amiga mía, Julia Riquelme, debía ser acá spam, que es una cantante paraguaya que saca muy buena música realmente. Y eso pues. Sí. A ver, Andrea, ¿quién eres? Ahí está. Sí. Ahí está, profe. Sí, sí. Muchas gracias. Dale, gracias, profe. También por el aporte significativo. Veo también que hay mensaje. El último, importante apoyar a artistas locales y no solo a los que tratan temas tradicionales o folclóricos. Hace poco yo he visto el entusiasmo de la gente cuando vino un artista. No me aprendí su nombre, pero vino en la cancha de Cerro Porteño. No hace mucho. Llovió el día del concierto, al día siguiente se hizo. Pero quería entender el entusiasmo de la gente en que se apoya, ¿verdad? Pero Karol G para mí que decir, profe. Algo así, sí. Creo Ella que es la que vino. sí. No, y sin ánimo de cuestionar el gusto de la gente, pero me llama la atención el entusiasmo, ¿verdad? Que es muy importante. Y no solamente en ese contexto, sino también en otras situaciones que vemos la gente como se engancha, ¿verdad? Se apasiona, se motiva. Y eso hay que ver también dentro de la cultura como quizás no sea nuestra decisión, porque hay veces también que no nos hacen conocer, entonces lo que no se conoce no se puede valorar. Y lo que no se valora no se puede defender. Y lo que no se defiende no permanece. Entonces para que pueda permanecer la cultura, entonces tenemos que también seguir los pasos iniciales.
Ángel Daniel ya leyó. Araceli Rolón ya leyó. Está dos veces. Escribiste dos veces, Araceli Rolón. Bueno, vamos a ver si se actualizó esta lista. Sí, dos más escribieron. Adriana Almeida. ¿Está lista? Victoria Elizabeth. Hola, profe, ¿qué tal? A ver, ¿quién habla? Victoria. Sí, Victoria. yo no puedo nomás prender mi cámara, profe. Discúlpame. Por lo menos tu lectura vas a poder presentar. ¿Sí? No tengo nomás ningún comentario extra. No sé si igual está bien. Igual está bien porque ya pensaste ya para escribir y eso ya es importante. Bueno, profe. No anoté las preguntas, así que no sé. Igual puedes leer eso, ya sabemos más o menos el orden de la pregunta. Ok. Ese conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana es un término que engloba conocimientos, técnicas, creencias y costumbres. Todos estos son adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad y es adquirido por el contacto. Aquí puse dos veces lo mismo, perdón. No son factores biológicos. No sé si puedo cambiar esa parte después. O igual está bien. Debería editar, pero no hay problema, se entiende. Ok. La segunda pregunta, o sea, la respuesta dice, la naturaleza influye mucho en la cultura. Como esta última es algo adquirido y desarrollado según el entorno, la naturaleza ejerció gran poder en la formación de aspectos culturales como la alimentación, el uso de materiales naturales como la piedra y otros que significaron un avance como sociedad, que a su vez también significaron cambios y avances en la cultura. También, por ejemplo, la naturaleza influyó en la religión, la organización de los pueblos, entre otras cosas. En la tercera dice, puedo dar a conocer y generar más aceptación a ciertos aspectos de nuestra cultura que se suelen dejar un poco más de lado. La cultura y la sociedad están interrelacionados porque sin sociedad no hay cultura y viceversa. Se necesita de ese entorno social para que se puedan crear e imponer, por ejemplo, las normas que rigen la cultura. Se necesita también de una sociedad que transmita los conocimientos, costumbres y tradiciones que con el tiempo se relacionan con ese lugar específico, entre otras cosas. También para el último dice que se necesitan más actividades en donde se exponga lo que es nuestro, por ejemplo, ferias. También se necesita reconocer y valorar más artesanías indígenas. El fin de semana, por ejemplo, estuve en el Senatur y sobre la calle Palma había una feria y había muchísimos elementos así que son propios de nuestra cultura que muy poco se da a conocer o muy poco se usa o muy poco se relaciona con algo lindo, algo que se pueda mostrar, algo que se pueda tener y ese tipo de cosas, no sé si. Y eso. Está muy bien, sí. Ve que tenía ejemplo, entonces también con eso se fortalece el comentario que hace una persona. Demasiado bien están los trabajos y ni qué decir la participación. Si bien yo no dije eso que iba a ser así, igual hay un grupo importante de personas que ya pudo escribir y también compartir, que en este ámbito tenemos que nosotros situarnos, ¿verdad? El hecho de compartir también nuestro parecer, porque esa es la dinámica que tenemos que aplicar en la carrera cuando hablamos de humanidades. Ahí también Antonella, creo que la nueva que escribió ahora. Antonella quiere participar. Hola, profe. Sí, Sí, entonces comparto. voy a leer. Sí, adelante. ¿Qué es la cultura? Sería un conjunto de costumbres, tradiciones, creencias, valores que se transmiten de generación en generación a través de la educación, de la socialización que se va evolucionando
debido a la influencia de otras culturas, los cambios sociales y económicos, como también los avances tecnológicos. ¿Qué relación existe entre la cultura y la naturaleza? Es importante comprender esta relación entre la cultura y la naturaleza para construir un futuro más sostenible para las personas y el planeta, como por ejemplo la yerba mate, que es una bebida tradicional paraguaya que se hace de las hojas de la planta Ilex paraguariensis, no sé si se pronuncia así, profe, Sí, está bien. planta que es nativa de nuestro país y tiene un importante significado cultural para nosotros. ¿Qué puedo aportar a la cultura? Puedo aportar ayudando a difundir el conocimiento sobre diferentes culturas al compartirlo con personas de una manera atractiva y fácil de aprender. Por ejemplo, haciendo carteles, así, exponiendo en otros cursos, así. ¿Cuál es la relación entre cultura y sociedad? La cultura y la sociedad están interconectadas y se influyen mutuamente. La sociedad da forma a la cultura por proporcionar el contexto en el que se desarrolla y evoluciona. Un ejemplo sería las tradiciones culturales, que pueden influir en la forma en que las personas celebran eventos importantes. Por ejemplo, en el Año Nuevo creo que había visto en el noticiero que dijeron que en un país extranjero, no sé si era en Estados Unidos o algo así, que a las 00 del año nuevo, a la persona que tenías al lado le tendrías que dar un beso o algo así era. ¿Cómo podemos revitalizar nuestra cultura? Promoviendo la educación y la formación, también apoyando a los artesanos paraguayos en la producción y venta de sus productos. Por ejemplo, en la Plaza Uruguaya, o no sé en qué plaza era que siempre están así vendiendo artesanías y todas esas cosas. Y eso es todo, profe. Está muy bien, Antonella. Antonella Gracias, Cardoso, profe. ¿quién es? Sí. Espera que profe, voy a prender mi cámara. Ahí está. Yo soy profe. Sí, muchas gracias. Vale, profe. Muchísimas gracias. Excelente la participación. A ver si aparece uno más. Hasta ahí. Bueno, hasta las 5:25 pueden todavía completar. Las personas que no han podido hacerlo todavía. Y Profe, yo sí, todavía no tuve tiempo para hacer enseguida, voy a empezar a trabajar por eso. no hay problema. Tienen tiempo y es importante pues, encontrar la manera también de hacerle participar. Y me doy cuenta de que este formato podríamos aplicar para presentación de los trabajos más adelante. Que en un tiempo breve pues, muchas personas pueden participar y eso a veces no se puede dar en la parte presencial. Porque hoy día no podemos ya discriminar así, decir, bueno, tenemos que estar de cuerpo presente o que también esto que estamos haciendo significa presencial. Y el mismo nivel también de rigurosidad que ustedes aplican en su sentido de compromiso y lo van aplicando. No porque tiene puntos, sino también se nota que ustedes tienen esa facilidad en escribir sobre los planteamientos que quizás no estén en los libros, pero en nuestra práctica podemos encontrar. Esto yo quiero profundizar también el próximo martes con ustedes. Tengo algunos apuntes que yo preparé como plan B hoy, pero viendo que mucha gente participó, entonces también el tiempo ya se tomó como debería de ser. Y para que vean nomás que tengo mi plan B acá. Las anotaciones que voy a usar el siguiente martes. El martes ya va a ser junio, vamos a entrar en el mes de parcial 1
también tengo entendido que ustedes ya van elaborando su horario. Y ahí también seguramente ya vamos a orientar la primera parcial, que se va a ubicar dentro probablemente pueda ser de este martes en 15 o todavía si hay tiempo hacia el final, entonces, porque ya tenemos recursos, ya hay materia prima para poder elaborar un examen que será de carácter reflexivo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vuelvan a pensar, está bien lo que dijeron en cuanto a la relación de cultura y naturaleza, pero todavía es incompleta la respuesta. Falta algo más ahí. Lo que hay que determinar es la frontera que hay. Desde dónde es cultura, hasta dónde es naturaleza y desde dónde es cultura. Entonces esa situación también, y nosotros vamos a agregar más planteamientos. Por ejemplo, la palabra ser culto o culta, que vamos a ver también en que el tema de los factores que determinan la cultura, que vamos a ver también hacia dónde se orienta la respuesta. Y como también la adaptación cultural. Hay crisis, hay inventos, lo que se dice, por ejemplo, el precio del progreso, hasta qué punto eso nos afecta, nos beneficia. Porque hay mucha parte de lo que se usó el concepto el precio del progreso. Entonces, también hay que ver eso en cuanto a la tecnología, por decirlo. Si eso generó oportunidades o amplió la brecha de lo que tienen acceso y lo que no tienen acceso a Internet. O la información que ustedes pueden disponer como estudiantes universitarios, por ejemplo. Entonces, todos esos detalles también es importante mencionar para poder profundizar y entender la clase, en qué sentido estamos hablando de la palabra cultura y que no sea solamente una cuestión teórica, ¿verdad? Sino una cuestión práctica, que yo pueda encontrar la respuesta en mi mente en el momento también de rendir conocimiento, que hay mucha confianza en las personas que tienen este impulso de ser universitario. ¿Está bien? ¿Algún comentario? ¿Está todo bien? Creo que sí, profesor. Bueno, entonces, esto es lo que en realidad ustedes compartieron conmigo, porque yo preparé el escenario y ustedes son los protagonistas de esta clase. Y me parece muy interesante, demasiado importante que tengamos esa materia prima en el curso mismo, ¿verdad? Y no recurrir a otra fuente, que quizá también lo podemos hacer en otro momento, como ustedes mismos me habían señalado. Y también eso representa un aprendizaje y una redirección en cuanto a lo que hacemos muchas veces los docentes. A mí me sirvió muchísimo eso y le agradezco también por la participación y por el respeto de todos nuestros encuentros. Entonces, muchas gracias y vamos a reencontrarnos el martes en forma presencial. Y piensen en la pregunta: ¿quién es Roberto Machuca? ¿Quién es Sandra Villar, por ejemplo? ¿Quién es María da Silva? ¿Quién es Luana Carballo? Así podemos responder la primera parte de nuestra clase. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y que tengan un lindo resto de jornada. Dale, profe, muchas gracias igualmente. Gracias, Feliz fin de, profe. profe. Igualmente, Chao. profe. Bendiciones, profe. Feliz fin de. Linda tarde.